Bien, hermanos, vamos a iniciar nuestra materia y para eso es primero importante establecer algunos asuntos introductorios. Este tema de los atributos de Dios tiene un contexto teológico, así que no quiero ser muy moroso en este aspecto, pero quiero un poco ponernos en contexto dentro de qué materia o dentro de qué área o rama de la teología se encuentra el estudio de los atributos de Dios. Así que esta primera sesión, o probablemente el día de hoy, las dos sesiones que vamos a tener, vamos a tratar de sintetizar, lo que quisiera hacer es un poco introducirnos a algunos aspectos generales de la teología. Sé que algunos de ustedes han pasado un poco o han visto quizá en algún seminario, y no quisiera ser muy repetitivo, pero me gustaría ponernos en contexto. Muy bien. Entonces, esta primera parte es conocida como los prolegómenos o la parte introductoria del estudio de la teología. Y es una manera como de aclarar nuestras gargantas teológicas para entender mejor a qué nos referimos cuando hablamos de los atributos de Dios. Y es importante hablar de estos asuntos en este tiempo especialmente donde se ha menospreciado el estudio de la teología. Es probable que ustedes conozcan, incluso hermanos que tengan una vida admirable, pero lamentablemente algunos han sacado de contexto, han desvirtualizado algunos pasajes que dicen que la letra mata, ¿no? Como está en 2 Corintios 3:6, y por eso no tenemos que estudiar. Entonces lo que estamos haciendo aquí es comunicar algo de Jesús, lo que no es así, por supuesto. Así que vamos a explicar un poco de la importancia del estudio teológico, porque es necesario. ¿Y por qué es, hermanos? Porque en un sentido general, todos somos teólogos. Hay un pasaje que está en las Escrituras, en Romanos capítulo 1, versículos 19 al 21, que pueden, si tienen Biblias o también físicas en su celular, pueden acompañarme y podemos leer juntos Romanos 1, 19 al 21. Hay un sentido en que básicamente todos los seres humanos somos teólogos. Aunque digamos que no queremos estar en una institución teológica, no queremos pasar clases de teología, en realidad todos somos teólogos. Nadie puede eliminar esa realidad. Y de esto nos habla un poco el apóstol Pablo en el libro de Romanos, el capítulo 1, los versículos 19 al 21. Y dice así: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y está hablando aquí de manera general, incluso está abarcando a aquellos que son incrédulos. El apóstol Pablo está diciendo que de una manera real, verdadera, todos los seres humanos se confrontan con la revelación general. De algún modo, todos reflexionan acerca de Dios cuando contemplan la revelación general. ¿Y qué es eso? La creación. Eso nos lleva a todos los seres humanos a preguntarnos: ¿quién nos ha puesto acá? ¿Quién ha creado todo lo que nos rodea? Pero, lamentablemente, lo que nos dice el pasaje es que en vez de darle la gloria a Dios, lo que hicieron fue envanecerse en sus propios razonamientos y cambiaron la gloria de Dios, ¿no?, por aquello que fue creado. Sin embargo, esto no quita el hecho de que todas las personas, sean creyentes, no lo sean, no importa cuál sea su clase social, cuál sea su profesión, rango que ocupe en la sociedad, todos realmente tienen ideas respecto de Dios. Todos piensan respecto de Dios. Aún los impíos, aún los incrédulos, incluso los ateos tienen una idea de Dios. Aún para negar a Dios deben tener una idea de Dios. ¿Cuánto más nosotros que somos creyentes queremos tener unas ideas, pensamientos que estén correctos
basados en las Escrituras respecto de quién es Dios. Así que reafirmamos la idea de que todos somos teólogos, Básicamente no podemos escapar a esta realidad. El asunto es que debemos responder la siguiente pregunta. ¿Qué clase de teólogo eres? ¿Eres un teólogo que tiene pensamientos acordes con la Escritura o eres un teólogo que está pensando fuera de las Escrituras y con un entendimiento que no se ajusta a lo que Dios ha manifestado? Y eso te hace crear tu propia versión de quién es Dios. Así que para introducirnos y este tema que vamos a empezar a tocar de quién es Dios, primero estamos diciendo que nadie puede escapar de la idea de quién es Dios. Todos vamos a lidiar en un sentido esto, todo el mundo. El punto es cómo lo vamos a lidiar. ¿Lo vamos a lidiar con una visión correcta desde las Escrituras o nosotros mismos nos vamos a fabricar nuestra propia idea de Dios? Pero todos vamos a tener una idea de quién es Dios. Así que eso es un primer principio. Todos somos teólogos. Ahora, un poquito más entrando en nuestro tema, vamos a definir qué es teología, ¿no? Y luego vamos a hablar un poquito de algunas ramas dentro de la teología y luego vamos a aterrizar en el estudio de los atributos de Dios. Teología. A ustedes, a la mayoría les suena conocido, especialmente la palabra que es logía en español, que proviene de otras palabras, ¿no? Su etimología de la palabra logos. Conocemos muchas palabras en nuestro contexto que componen, ¿no? Por ejemplo, la biología, ¿no? O la zoología, diferentes ciencias que nosotros podríamos nombrar. ¿No? Básicamente lo que significa es estudio, ¿no? Estudio, o también puede ser conocido como la lógica, ¿no? El estudio o la lógica de cierto asunto. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la biología, queremos decir que es el estudio, ¿no? De los asuntos tocantes a la vida. O también podemos entender que es la lógica que tiene que ver con los asuntos tocantes a la vida. Y podríamos poner diferentes ejemplos con otras ciencias, ¿no? Cuando estamos hablando de teología, entonces teo, esta primera parte de nuestra palabra, habla de Dios, ¿no? Lo que quiere decir es que es el estudio o la lógica de los asuntos concernientes o tocantes a Dios. Eso es la teología. Este término es un término general. Teología hace referencia a todo lo tocante a Dios, no solamente al estudio de su carácter. Por eso es importante que poco a poco vayamos aterrizando de lo general a lo específico. Teología como tal es un nombre general, así que no se limita cuando hablamos de teología al estudio de la persona de Dios. Eso ahonda en diferentes temas. Puede hablar de otros temas que componen la teología. De hecho, el estudio de la teología está dividido por lo menos en 4 ramas principales. Algunos de ustedes ya las conocen, ¿no? Voy a nombrarlos por si lo están anotando, para que así tengan como un marco de referencia. La teología, ¿no? Este estudio amplio, puede ser dividido al menos en 4 ramas, ¿no? Uno es la teología sistemática, que es dentro de este que vamos a observar un estudio particular del tema de Dios, ¿no? Que nos va a ayudar a entender un poco más quién es Dios. Así que hay diferentes ramas: la teología sistemática, la teología histórica, por ejemplo, la teología bíblica y la teología pastoral, ¿no? Sistemática, histórica, bíblica, pastoral. Dando unas definiciones sencillas, un poquito, porque no es nuestro tema, pero para que nos ubiquemos, cuando hablamos de estas ramas, todas ellas tienen un enfoque especial, ¿no? Por ejemplo, la teología pastoral, su función principal es llevar al plano de la acción todo lo que extrae del resto de las ramas de la teología. Lo que quiere es poner en práctica, quiere desarrollar. Por ejemplo, la teología pastoral va a desarrollar algunas materias como consejería bíblica, ¿no? Porque está poniendo en práctica.
Otra materia que puede desarrollarse dentro de la teología pastoral es predicación expositiva, porque lo que va a hacer es darnos las herramientas para la predicación correcta. Entonces, la teología pastoral lo que hace es ayudarnos a llevar todo al plano de la acción. La teología histórica lo que hace, o lo que es, mejor dicho, la teología histórica se encarga de estudiar el desarrollo y la formación de la doctrina cristiana fundamental a lo largo de toda la historia. O sea, ve toda la historia y observa cómo se ha desarrollado, cómo se ha formado. O en palabras más simples, observa cómo los creyentes de cada época entendían diferentes asuntos, cómo lidiaron con ciertas herejías que se presentaron en sus épocas, cómo lidiaron con ciertos asuntos o temas teológicos. Y eso es importante, hermanos, porque nosotros vivimos no aislados de la historia, ¿no? Aquí no vamos a sentarnos y el estudio que vamos a hacer va a ser desconectado de toda la historia. No nos interesa qué hayan dicho los cristianos antes de nosotros, qué interesa, todo eso queda desechado y aquí vamos a sacar nuestras propias conclusiones de la doctrina de Dios. No. La teología histórica lo que hace es rescatar lo que otros ya han trabajado. Es una rama que nos lleva a la humildad, porque nos recuerda que el cristianismo no apareció ahora, no tiene un día de vida y un año de vida, sino que ya el Señor ha tenido un pueblo a lo largo de la historia. Así que eso es lo que hace la teología histórica, enseñarnos qué es lo que han creído los creyentes de las respectivas eras. Otra rama también vital de la teología hemos nombrado que es la teología bíblica. Aunque mucho se puede hablar de la teología bíblica, básicamente lo que ahora nos está ayudando en los últimos años, este nuevo despertar de la teología bíblica, es ayudarnos a entender las escrituras dentro de su contexto, ¿no? En particular cada versículo, cada libro y toda la Biblia a la luz de Cristo. Voy a dar una definición de teología bíblica más conservadora, más reformada. Entender cada versículo, cada libro, toda la Biblia entera a la luz de Cristo. Es decir, ver la unidad de las Escrituras. Eso es lo que nos va a ayudar la teología bíblica. ¿Cómo entendemos o cómo vemos a Cristo, por ejemplo, en el Éxodo? ¿Cómo vemos a Cristo en el libro de Deuteronomio? A veces pensábamos, especialmente antes, que el Antiguo Testamento nada tenía que ver con el Nuevo Testamento. Casi, incluso, algunos herejes en la historia, como Marción, cortaron todo el Antiguo Testamento porque no les parecía que tenía ninguna relación. Era otro libro y era otro Dios. Pero lo que hace la teología bíblica es mostrarnos la unidad de toda la Biblia. En otras palabras, mostrar que no es un conjunto de historias desconectadas, sino que todas tienen el mismo hilo conductor a través de todas las Escrituras. Y nos muestran cómo engrana cada pieza, cómo nos presenta un marco general, ¿no? Entonces, eso hace la teología bíblica. Y finalmente, la teología sistemática, como su nombre lo dice, es el estudio sistemático de las principales doctrinas de la fe cristiana. Es el estudio sistemático de las principales doctrinas de la fe cristiana. Lo que va a hacer la teología sistemática es usar estructuras lógicas para darnos toda la información que la palabra nos provee sobre un tema en particular. Más o menos, para tener una idea, ¿no? Si pudiéramos imaginarnos cómo es la teología sistemática, sería como un estante, ¿no? Donde tenemos muchos compartimentos. Y cada compartimento o cada cajón o caja tiene un tema en específico. Tú abres un cajón y ahí está solamente el estudio de la Biblia, la doctrina de la Biblia, o también llamada bibliología. Abres otro cajón y ahí está la doctrina del hombre, o también conocido como antropología, ¿no? Y ahora abres otra caja donde está específicamente el estudio de la persona de Dios, ¿no? ¿Y por qué quería llegar a esto? Porque es una cuestión de términos, pero nos ayuda, ¿no? Hemos dicho teología, como nombre general, simplemente quiere decir
es el estudio o la lógica de todos los asuntos tocantes a Dios. Pero cuando queremos hablar específicamente de quién es Dios, la teología sistemática nos da un compartimento específicamente para hablarnos de quién es Dios. A esa doctrina, la teología sistemática la ha llamado o la ha clasificado con el nombre de teología propia. O sea, te das cuenta de una pequeña diferencia, ¿no? Teología es el nombre general, grande, pero teología propia se refiere al estudio que se centra en el ser de Dios, en el carácter de Dios y en las obras de Dios. El ser, el carácter y las obras de Dios. Así que cuando hablamos de quién es Dios, estamos hablando de una rama dentro de la teología sistemática que se conoce como teología propia, es decir, nos referimos propiamente al estudio de quién es Dios. Así que ahí estamos. ¿Dónde estamos, hermanos? Dentro del estudio de teología sistemática. Bueno, por lo menos que esta va a ser el enfoque un poco de la clase. Se puede hacer un estudio bíblico de la doctrina de Dios. Si algunos estuvieron en la conferencia, se predicó sobre los atributos de Dios. Mi persona predicó el Salmo 139, donde expliqué la omnipresencia de Dios. Esa sería una manera de predicar utilizando la teología bíblica, ¿no? Basado en un pasaje en específico, un contexto específico de ese pasaje, versículos ahí que están en un contexto y explicamos una doctrina. Eso no vamos a hacer en esta clase. Eso no significa que vamos a ver la Biblia. Por supuesto, vamos a ver la Biblia, pero la diferencia va a ser que vamos a utilizar muchos pasajes que hablan de esos temas centrales, en este caso, del ser de Dios, ¿no? Esa es la diferencia que vamos a hacer y el enfoque que vamos a tener en la clase. Por eso les he llevado, veamos qué es teología, cuáles son las ramas de la teología, teología sistemática, dentro de la teología sistemática, teología propia. Dentro de la teología propia vamos a ver los atributos de Dios, que es el carácter de Dios. Hay otros temas que están dentro de los del ser de Dios, ¿no? Como la Trinidad, vamos a hablar de eso, otros asuntos de las obras de Dios, pero no vamos a ver exclusivamente esos asuntos amplios, sino que nos vamos a detener en el carácter de Dios, en los atributos de Dios. Muy bien, entonces eso como una pequeña introducción hasta donde hemos llegado. Lo que quiero hacer ahora, rápidamente, no quiero demorar mucho tiempo porque sé que no tengo que convencerles a ustedes de este asunto, que bueno, saber todo esto, pero creo que lo han entendido, ¿verdad? Solamente lo voy a mostrar aquí rapidito, como lo que explicamos. Lo que hace la teología bíblica es entender todas las escrituras a la luz de Cristo. Eso es lo que dijo Cristo cuando estaba con aquellos dos que estaban en el camino de Emaús. Todas las escrituras hablan de mí. Entonces, toda la Biblia habla de Jesucristo. Eso ya lo hemos explicado. Y lo que hace la teología sistemática, poner en los diferentes compartimentos o apartados. Bueno, esta es como una ilustración, eso no lo había mencionado, así que nos sirve para ver un poquito cómo se relacionan y se complementan las diferentes ramas de la teología, ¿no? Ustedes pueden ver ahí en la imagen, básicamente hay un camino, hay autos y personas que están dentro, ¿no? Alguien utilizó esta ilustración para ver un poquito la relación. Ustedes ven los caminos que están ahí trazados, eso sería como la teología bíblica que nos guía, que nos dirige. Los autos están ahí, hay diferentes autos, ¿no? Son como los compartimentos que hablamos de la teología sistemática. Vamos a decir que por ahí está andando la doctrina de los últimos tiempos, la escatología, ¿no? Y está siendo guiado, está andando sobre el camino de la teología bíblica, es decir, sobre las escrituras, no está en un vacío, está basado en las escrituras, pero específicamente se va a tratar del asunto de los últimos tiempos. Por ahí están dando la bibliología, la doctrina de las escrituras, ¿no? Y así podríamos hablar. Dentro de cada auto hay un pasajero, ¿no? Esa sería la teología pastoral, que usa todas esas ramas y herramientas y lo pone en práctica, lo maneja. Y la teología histórica, en esta ilustración, ¿qué creen que sería? Dentro de la ilustración, si alguien se puede imaginar.
¿Qué podría ser la teología histórica? ¿Qué bueno? Las avenidas, ya, puede ser. ¿De dónde vienen los caminos? Puede ser. Bueno, en este caso, en la ilustración que dio el hermano, que utilizó esta ilustración, puso a la teología histórica como los semáforos, como las advertencias que te están diciendo, un momentito, por ahí estás yendo, y ya han ido otros ahí, no vas a encontrar nada bueno. Eso es una herejía. Te van a advertir, ¿no? Entonces, no es lo único que hace la teología histórica, pero es parte de lo que hace. Advertirnos de los errores que han cometido muchos creyentes, tal vez incluso sinceramente en el pasado, pero que son advertencias que ya están marcadas. ¿No? Es un poco de la relación para ver eso. Listo, ahora lo que quisiera hacer, hermanos, rapidito, es hablar un poco de la importancia del estudio teológico. Como les decía, no creo que sea necesario convencerlos del por qué debemos estudiar eso, porque ya están acá, ¿no? Pero de todos modos, me gustaría mencionar un poco para que nos animen. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Bueno, se mencionan en el pasaje 3 elementos que son considerados para los hombres como valiosos. El hombre lo ve y en todos los tiempos lo ha visto como algo valioso: la sabiduría, la valentía y las riquezas. Eso es algo que todos los hombres a lo largo de todos los tiempos atesoran. Pero la advertencia del pasaje se encuentra en no sentirnos seguros, ni poner nuestra confianza, ni descansar en ninguna de estas cosas. Por supuesto, la sabiduría no es mala, es necesaria, la valentía y las riquezas también son importantes, pero el punto es que ninguna de ellas debería ser el centro donde el hombre pone y descansa su confianza. Porque ahí está, donde el hombre descansa, en lo que el hombre se alaba, ¿no? Es donde está su vida, su gozo, donde encuentra su esperanza. Tú te puedes dar cuenta rápidamente qué es aquello que es el centro de tu vida, preguntándote qué es aquello de lo que hablas, qué es. Si hablas todo el tiempo de tus hijos, bueno, probablemente allí está el motor de tu vida. Te provee gozo, te genera esperanza, alegría, ¿no? Y en algunos casos hemos ido más allá, se ha vuelto hasta un ídolo, y ahí descansa nuestra esperanza, nuestra confianza. Y es ahí donde radican los problemas, ¿no? Justo eso es lo que hace el pasaje. No es que en sí sean malas estas cosas, pero el problema es cuando el hombre pone su esperanza en esto. Y ni la riqueza, ni la sabiduría, ni la valentía es algo en lo que nosotros podamos fiarnos. Son simplemente cosas, aunque tan bonitas, frágiles, en las que nosotros no podemos hallar una verdadera seguridad. Y lo que hace el pasaje, en contraste con eso, nos brinda un nuevo camino, nos muestra cuál es la verdadera seguridad en la que cada creyente debe descansar. Y dice: si tú quieres hallar la verdadera felicidad, el verdadero gozo, la verdadera esperanza, es en esto, en entender y en conocer quién es Dios. Y eso es el centro de nuestras vidas. En la actualidad, muchas personas le dan un gran estima al conocimiento. En general, vivimos en una época muy especializada. Puedes encontrar un especialista para cada cosa, para cada área. Y la gente es respetada por la especialidad que tiene. Pero el conocimiento humano tiene desventajas. Y en lo que consta o lo que tiene que ver con los asuntos espirituales, la palabra nos dice que el conocimiento humano no puede darnos las respuestas a las grandes preguntas con las cuales hemos sido creados, que venimos ya del cielo. No puede darnos las respuestas. Solo Dios es capaz de darnos la iluminación para entender realmente estos misterios. Ahí el pasaje que ven en
las pantallas, que se cita 1 Corintios 1:18, nos está hablando de eso, que la predicación, la obra de Dios en general, de lo que Él ha hecho, es locura a los que se pierden. Eso es lo que dice el pasaje. O sea que la sabiduría del hombre no puede comprender esto. Y lo que Dios hace más bien es confundir la sabiduría de los hombres. Dice más adelante en el mismo pasaje: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Más abajo en el versículo 21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la aventura de la predicación. O sea que la sabiduría no va a poder entender y poder llegar a comprender todos los asuntos que son divinos. Cuando se trata de los asuntos celestiales, la sabiduría humana es nula, no puede ver, no puede entender. La palabra de la cruz es locura. Y ahí, como dice Jeremías 9, entonces la sabiduría tiene un límite. Y como tiene un límite, no es un lugar seguro para que tú descanses, no es un lugar para que tú te refugies. Lo mismo con la valentía. Muchos presumimos, ¿no?, de la valentía que nosotros tenemos. En el contexto específico del pasaje, el pueblo del Señor estaba poniendo su confianza en los ejércitos que tenían. Este pasaje es antes del exilio. Y ellos decían: no va a pasar nada. De alguna manera creían que podían hacerle frente a otras naciones. Ya tenemos un ejército, tenemos algo por qué defendernos. Y eso es un pensamiento muy peligroso, porque lo que hace el hombre entonces es empezar a poner su confianza en la valentía que tiene. Múltiples ejemplos podemos ver en las Escrituras de cómo la valentía al final igual es muy limitante y no es algo seguro. Un ejemplo nada más memorable es el de David y Goliat, ¿no? Y dentro de la historia nosotros vemos a un Goliat que está tan confiado a la hora de enfrentarse contra él, porque está viendo su fuerza, sus músculos, y ve que delante de él básicamente está un niño. Pero nosotros vimos que a la hora de la verdad, toda esa fortaleza física que tenía Goliat no le sirvió. Al contrario, le perjudicó, porque puso su esperanza y su confianza en lo que él podía hacer. Ese es el problema de aquellos que ponen su confianza en su valentía. Pero aún los valientes flaquean. Así también podríamos decir de las riquezas, otro aspecto en el que muchas personas ponen su confianza. Quizá esto es algo en lo que muchos de nosotros en la actualidad descansamos, y es con lo que más luchamos. Ponemos nuestra confianza en aquello que tenemos. Trazamos nuestros planes según el bolsillo que nosotros tenemos, y eso nos da confianza, nos da seguridad. Sin embargo, todos nosotros, creo, recordamos cómo fue la vida de Job. La vida de Job, aunque el tema del libro de Job habla bastante sobre la soberanía de Dios, una de las lecciones que vemos en la vida de Job es que nos enseña que el hombre puede tener literalmente todo en un día y el mismo día perderlo todo. Y si pones tu confianza en las cosas materiales, estás poniendo tu confianza en algo que es pasajero, en algo que no es seguro. Y por supuesto, las cosas, los objetos, no pueden producir la verdadera felicidad, el verdadero descanso. Al contrario, quienes ponen su confianza en las cosas materiales, al final del día, aunque están llenos de cosas, ven con tristeza y se dan cuenta que están en un vacío profundo. ¿Por qué? Porque el alma que Dios nos ha dado ha sido diseñada para algo mucho mayor y superior que solamente Dios puede hacer. El mismo pasaje que vimos ahí en Romanos, que leímos en un inicio, nos está hablando de la realidad de que todos los hombres tenemos un sentido de Dios. Y no importa que tratemos de llenar con otras cosas, nunca va a ser suficiente. Esto lo ha llamado Juan Calvino, el famoso teólogo, uno de los primeros conocidos como teólogos sistemáticos, lo llamó en latín sensus divinitatis o sensus divinitas, que quiere decir todos los hombres tienen un sentido de lo divino. Como hemos dicho hace rato, todos somos teólogos,
Ahora estamos diciendo, todos los hombres tienen un sentido de lo divino, es decir, un sentido de la deidad, un sentido de Dios, de que hay un Dios. Pero lamentablemente tratan de llenar ese vacío que tienen en sus almas con otras cosas. Y al final del día quedan vacíos. Así que ni la sabiduría, ni la valentía, ni las riquezas, aunque no son cosas malas en sí mismas, no son un lugar que nosotros podemos poner nuestra esperanza. No lo son. Todos son frágiles. Lo que es digno de alabar, en el pasaje, es conocer quién es Jehová. Lamentablemente, ustedes se recuerdan, han leído el Antiguo Testamento, eso fue justamente lo que no hizo el pueblo de Israel. Tristemente, ellos pusieron su confianza en la sabiduría de sus sabios, confiaron en sus ejércitos y en las riquezas que ellos tenían y menospreciaron a Dios. ¿Y se recuerdan cómo fue el final? Lo que todos sabemos. Terminaron en el exilio, fueron llevados al cautiverio y su valentía no les sirvió de nada. Estaban escapando como cobardes. Y fue en ese momento que Dios nos avergonzó. Todas sus riquezas fueron saqueadas y despojadas. Así que el verdadero tesoro es aquel tesoro que no perece. Y ese tesoro que no perece, hermanos, es el conocimiento de Dios. Porque estás atesorando no solamente para esta vida, sino incluso para la venidera. Porque vamos a seguir conociendo a nuestro Dios por la eternidad. No puedo ni imaginar cómo va a ser eso. Pero vamos a ir un poco a lo largo de estas clases examinando esto. Lo más sublime, lo más maravilloso de la vida es entender y conocer quién es Dios, ahora y por la eternidad. No hay otra cosa que se pueda comparar con el conocimiento del Dios Santo. Es un tesoro incalculable, es lo más valioso que nosotros podemos tener en nuestras vidas. Para ir cerrando esta primera sesión, un poco hablando del valor que tiene lo que estamos haciendo, mencionamos hace un momento que todos los conocimientos, en cierto sentido, son valiosos. Por ejemplo, ¿no? Hay algunos que tienen un conocimiento respecto de alguna área. Yo les voy a dar un área que yo no conozco nada, por eso respeto mucho a las personas que saben en la reparación de automóviles. Yo no sé nada, ¿no? Así que cuando tengo algún problema, que tal vez es minúsculo, lo llevo ahí al mecánico y él toca una o dos cositas y ya está, sin nada, ¿no? Ese conocimiento es importante. No sabemos qué haya hecho el mecánico, pero ya está funcionando el auto. Nos parece como un misterio todo lo que ha hecho, ¿no? Y hay diferentes conocimientos que nosotros podríamos adquirir en otras áreas, por ejemplo, física, ¿no? Alguien que sabe de física, como fue Albert Einstein, y otros nos pueden ayudar, no sé si ayudar, a realizar una bomba atómica, por ejemplo. Eso es lo que puede hacer el conocimiento. O ahora que pasamos a través de una pandemia, vimos cómo el conocimiento de aquellos que pueden indagar en lo microscópico es tan valioso, ¿no? Algo que no podíamos observar, causó tantos estragos. Entonces, cada conocimiento es importante y el conocimiento es más valioso según la necesidad. Por ejemplo, en la pandemia, los más requeridos eran aquellos estudiosos, científicos, todos aquellos que estaban ahí metidos en esa esfera. Pero aún sobre todas estas cosas, el pasaje que hemos visto nos dice que hay un conocimiento mayor, superior, que es sin duda, como lo fue en el pasado, conocido como el rey de todas las ciencias, que no hay comparación, y es el estudio de conocer quién es Dios. Eso es lo más valioso. Si todo conocimiento es importante, nos es útil, el conocimiento de quién es Dios, hermanos, eso es lo más valioso. Y por lo tanto debería ser el tesoro principal de cada creyente, al que nosotros deberíamos aspirar tener en grandes cantidades. Esto es como un desafío para aquellos que son padres, que somos padres. Yo sé que muchos de nosotros atesoramos cosas para nuestros hijos, ¿no? Pero no vaya a ser que estamos atesorando para nuestros hijos cosas que son perecederas. Tal vez estamos enseñándoles a ellos a tener un grado de conocimiento de muchas cosas, y no es malo, o que sean jóvenes, hombres valientes,
o aún ellos puedan conseguir riqueza, pero recuerda que todo esto es perecedero. Algo que deberíamos anhelar, soñar como papás, ¿no? Como iglesia, es que nuestros jóvenes, que nuestros niños tengan tesoros que son invaluables, el conocer quién es Dios, porque están atesorando algo, hermanos, que sobrepasa las riquezas materiales. Eso debería ser para nosotros realmente el principal anhelo. Y tristemente es lo que a lo largo de estas décadas más se ha descuidado. Hay un descuido tan profundo de lo que es la doctrina de Dios, que es necesario hablar de la importancia de conocer quién es Dios, porque ya muchos lo han visto como algo que no es necesario, ¿no? Vivimos en un mundo más pragmático, pero como lo ha definido el teólogo A.W. Tozer, que a propósito, si quieren estudiar algún librito que les pueda servir en el estudio del... Aquí no tengo la cita, no lo estoy buscando. Pero si alguien quiere profundizar, aquí está. En otros libros que hablan sobre la doctrina de Dios, Tozer escribió un libro. Él no es realmente reformado, pero es muy sano, hermano. Y él escribió un libro que creo que Cultura del Conocimiento de Dios Santo. No sé si dice el libro, pastor, creo que es ese. Él dice lo siguiente, como en la introducción de su libro. Él dice, cuando la iglesia disminuye el concepto de Dios, la adoración de la iglesia y sus estándares morales también disminuirán juntos. El primer paso al declive de cualquier iglesia es tomado cuando una iglesia rinde su visión alta acerca de Dios. O sea, ¿qué está diciendo? Básicamente está diciendo, ¿ves cómo están las iglesias en la actualidad? El problema de cómo están es porque no conocen quién es Dios. Y como no saben quién es Dios, no saben cómo adorarlo, han disminuido su carácter porque no lo conocen, han bajado sus mismas vidas de santidad. Es el primer paso al declive, dice, que la iglesia ha tomado, cuando rinde su visión alta acerca de Dios. Y eso es lo que nosotros queremos cambiar a lo largo de esta clase. Por eso estamos aquí, para estudiar quién es Dios. Si hay problemas en nuestras vidas, hermanos, en la liviandad de nuestras vidas y en la liviandad de las vidas de los creyentes, o de quienes se llaman creyentes a lo largo del mundo, es porque el primer paso que han tomado para esa vida de declive ha sido abandonar el conocimiento de quién es Dios. Y como vamos a ver en un momentito, conocer quién es Dios, hermanos, no solamente es tan importante, pero es súper práctico. Vamos a ver una de las citas. Si nosotros no conocemos quién es Dios, lo que fue quien lo dijo J. Packer, el mundo se convierte en un lugar sumamente extraño. Si tú no sabes quién es Dios, porque estamos viviendo en un mundo quebrantado por el pecado, caído, en algún momento tarde o temprano te van a golpear las consecuencias de este mundo caído. Vas a perder seres queridos, vas a enfermarte, algún momento vas a estar en agonía y vas a morir. Pero si tú no sabes quién es Dios, esos momentos en los que tú vas a pasar van a ser momentos realmente de angustia, van a ser de mucho conflicto, porque no sabes quién es tu Dios. Pero a lo largo de esta semana lo que queremos es ver quién es Dios y cómo su carácter, sus cualidades, todos esos atributos tienen repercusión en nuestras vidas. ¿Qué significa que Dios es soberano y qué implica eso para mi vida cuando esté pasando a través de una prueba? ¿Qué implica? Eso es lo que queremos, rescatar la doctrina de Dios. Algunas preguntas para cerrar esta primera sesión que tú puedes pensar, ¿no? Tú te lo puedes responder. Yo te las voy a dar, puedes ir pensando y meditando de manera general, los creyentes en general, pero también de manera personal. ¿Por qué se ha descuidado tanto la teología? Piensen ahí un momento, ¿por qué se ha descuidado tanto? ¿Qué ha pasado en nuestros días? Vivimos en una época donde los creyentes, tener estos tiempos es como extraño,
Porque ahorita está pasando una cosa extraña, ¿no? Deberíamos estar jugando, haciendo otra cosa más divertida, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha descuidado tanto el estudio de las Escrituras? ¿Por qué se ha menospreciado, ¿no? Otra pregunta que puede servirnos para retroalimentar lo que ya hemos escuchado en esta primera sesión. ¿Qué es la teología de manera general y qué es la teología propia? Si puedes responder eso, entonces has captado la esencia de esta primera parte. ¿Qué es la teología de manera general y qué es la teología propia? Otra pregunta, ¿cómo o qué tan importante es en tu vida el conocer quién es Dios? ¿Qué tan importante es en tu vida el conocer quién es Dios? Sé que a algunos de nosotros nos apasiona. Mi suegra es una de esas personas que le gusta informarse. Ella te puede hacer plática de todos los temas, ¿no? Y así hay personas que nos encanta conocer todo, estar al día en cuanto a noticias, en cuanto a ciencia, descubrimientos, etc. Cuando estamos aprendiendo algo, nos encanta. Pero, ¿qué tanto es en tu vida este deseo, esta emoción por conocer quién es Dios? En algún momento alguien hizo un experimento, decía un pastor, que él les había pedido a toda su congregación que escribieran un nombre, quién es Dios. Y la mayoría no podía escribir más de media página. No sabían quién era Dios, ¿no? Porque ni siquiera se habían puesto a analizar cuáles eran los tesoros más grandes que ellos tenían en su vida. Y sin duda, Dios no era uno de ellos, porque no conocían a Dios. Pero eso es lo que nosotros queremos cambiar y crecer a lo largo de estas clases. Muy bien, vamos a finalizar aquí.